Continuamos en el Sol de las Noticias, esto en lo que corresponde a la entrevista. Más que una entrevista, es un diálogo con personas de los diferentes sectores de la sociedad hondureña para abordar diferentes temáticas que tienen que ver con diversos temas. Hoy el tema es la situación de los privados de libertad en el país, una situación a veces muy incomprendida porque hay de repente familiares de víctimas que dicen que la ley debe ser estricta y que no se les debe dar ninguna libertad y que no debe existir nada dentro de un centro penitenciario, y la otra parte son los familiares y los derechos humanos, que también señalan que un privado de libertad es un ser humano que debe de tener algunas prerrogativas y que tiene que cuidársele, protegerle su vida, darle una atención adecuada, porque no pierde su condición de ser humano, sí pierde algunas situaciones de índole legal, pero no de su condición de ser humano, y que tiene que ser atendido en base a esta situación. Ya es reiterativo, en varias ocasiones hemos tenido defensores de derechos humanos para hablar de esta temática que sigue siendo un problema, una bomba de tiempo. Cambian autoridades. Yo siempre he sido del criterio que muchas veces se dice, no, es que los privados de libertad tienen tal o cual cosa. Pues si yo tuviese privado de libertad también yo quisiera tener, y a veces hasta por cosas insignificantes, porque tienen un televisor, porque tienen un juego, porque tienen un radio, un ventilador, hasta por esas cosas. Muchas veces el privado de libertad tiene que estar sometido a vejámenes, a una serie de situaciones dentro de los centros penitenciarios. Hoy he invitado a la abogada Delma Ordóñez. Ella es la presidenta de la Asociación de Privados de Libertad. Gusto tenerla aquí para que podamos abordar esta temática de lo que ocurre en los centros penales. Gracias por atender nuestra invitación. Así es, buenos días, licenciado Javier. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este tema importante para la población. Tenemos bastantes familiares a nivel nacional, creo que alrededor de imagínense, son 21.000 privados de libertad a nivel nacional. ¿Cuántos seremos la cantidad de familiares que estamos pues teniendo personas en cada uno de estos centros penales? Pues quiero aprovechar este día para felicitar, porque hoy estamos iniciando, desde hoy 21, lunes 21 de septiembre al viernes 25, la Semana del Privado de Libertad, y el día jueves 24 conmemoramos el día especial, ¿verdad?, que es el Día del Reo. Entonces quiero enviar a todos esos privados de libertad de todos los centros penales un fuerte abrazo, desearles lo mejor del mundo, diciéndoles que aquí estoy yo afuera, ayudándolos, acuerpándolos, que yo soy la voz de ellos, y que en cualquier situación que se dé yo estaré velando por su bienestar y por todos sus beneficios. Así que les deseo una linda semana, ojalá que tengamos la oportunidad de poder celebrar junto a ellos este día especial, que es el día jueves. Así que a todos los familiares también les pido a nivel nacional que pueden acuerparse y dirigirse a los centros penales. Yo sé que no hay visita, pero llevarles aunque sea un cariñito a estos privados para que recuerden que afuera tienen personas que los quieren y los extrañan. Qué interesante, durante esta semana, que en otros años, ¿qué tipo de actividades se desarrollaban? En otros ¿abogada? años realmente tienen actividades deportivas, ¿verdad? Es lo que tengo entendido. Ellos celebran en sus módulos, incluso cuando es el día de la visita, algunos privados en años anteriores, sino hace muchos años, les permitían que los familiares llegaran ese día a celebrarle. Pero ya a partir del año pasado se tiene que la visita solo es sábado y domingo, o sea, no del año pasado, sino hace unos 3 años, que la visita es sábado y domingo, y ellos lo que hacen es realizar, como le digo, una infinidad de actividades deportivas, realizan expoferias, y donde presentan todo lo que ellos elaboran, lo que son artesanías, tapicería, carpintería, realizan cosas de hamaca, ¿verdad? Y infinidad de cosas, zapatos, tantas cosas que se realizan en los centros penales muy bonitas, y que ellos en todos estos 6 meses que hemos tenido la pandemia, pues no han podido ellos realizar sus ventas y exponer todos los productos que se están preparando por cada uno de ellos. Realmente estamos tristes como familiares de los privados de libertad,
porque el 13 de septiembre cumplimos ya 6 meses exactos de no tener visita en el centro penal debido a la pandemia. Yo entiendo que se ha dado esto es a nivel mundial, pero nosotros ya estamos desesperados, y igualmente que sus familiares, que los privados de libertad están entrando en una desesperación, en una angustia, hay algunos deprimidos, hay algunos malhumorados, y yo he ido, don Javier, a todas las instancias que he podido, he hecho todas las gestiones que he podido, incluso me desplacé a lo que es el CONADE, presentando una denuncia donde las víctimas eran todos los privados a nivel nacional, porque ya tenemos 6 meses de no visitarlo, y ahorita en el país ya se está dando la reapertura económica. Usted se fija, ahorita venía en camino y es un tráfico que ya no se puede, pues entonces los buses andan ya urbanos e interurbanos en sus rutas, pues la economía está echada a andar, ya los negocios están ya con su apertura totalmente. Entonces digo yo, ¿por qué no permitir la visita para los privados de libertad? No sé si ellos... ¿Cuál es el motivo? No sé si es un capricho de las autoridades del INP, no sé cuál es el capricho de ellos de no permitirla. Yo presenté ante la dirección del Centro Penal de Támara, para ponerlo como un centro penal piloto, unas 15 sugerencias, ¿verdad? Donde decíamos de qué forma nos comportaríamos. ¿Cuáles son esas sugerencias? Porque es importante que conozca la autoridad. Muchas veces la autoridad se vuelve sorda, ciega. Y yo se lo digo porque le comentaba extra micrófono, tengo algunos amigos que están privados de libertad, los cuales visito con alguna frecuencia, lo hacía con mucha regularidad casi todos los fines de semana antes de lo que ocurrió con el COVID-19, y se ve una serie de cuestiones de ahí que a veces me parece que son tonteras no sé si los superiores han de saber, pero dejan a un teniente, dejan a un capitán, y se cree el rey del mundo, y empiezan a tomar algunas medidas que no es para darle seguridad al privado de libertad, sino que es más para satisfacer su propio ego. Entonces, ¿cuáles son de esas medidas que usted propone para que los privados de libertad puedan recibir las visitas? Bueno, tenemos la primera medida, que es no permitir el ingreso de menores de edad, niños, ¿verdad? Y menores de edad hasta 18 años. Recuerde que son personas vulnerables, un contagio para un niño pues es muy peligroso. Luego tenemos la restricción, ¿verdad? Que hay una confusión, que hay familiares que me dicen, pero usted sí va a poder entrar a ver a su hijo, pero porque no tiene no es de la tercera edad, pero yo me estoy refiriendo con restricción, que no dejar entrar a aquellas personas de la tercera edad que padezcan de enfermedades de base, que tengan problemas de salud, hipertensión, diabetes, cualquier tipo de cáncer, otro tipo de enfermedades que puedan contagiarse y sea grave, ¿verdad?, para ellos. Entonces yo digo, si una persona de la tercera edad está consciente que su salud es mejor que la de uno, porque a veces las personas de la tercera edad están mejor que uno, pues entonces que esa persona puede abocarse a la visita. Pero si uno sabe que está enfermo, que tiene una enfermedad de base, pues no ir a la visita. Yo creo que queda conciencia de cada uno de nosotros como familiares. La otra es que... Ahora, y ahí me parece que se puede buscar un mecanismo. Si es alguien de la tercera edad, en los Estados Unidos poder poner un lugar donde la persona esté al otro lado, y hay madres que lo que quieren es ver a su hijo y poder platicar vía teléfono, pueden hacer varias urnas de eso y permitir, se me viene a mí la idea para permitir que ese tipo de personas con enfermedades base puedan visitar a su familiar. Así es, lo que pasa es que recuerde que en el INP el presupuesto, yo no soy autoridad del INP, ¿verdad? No tengo ninguna injerencia en ese sentido, pero sí tengo entendido que no hay presupuesto, y me imagino que si no habilitan otras cosas como ser el agua, porque ya tienen una semana, estamos en invierno, las represas están llenas y no tienen agua en el Centro Penal de Támara. Ahorita ya recibí infinidad de denuncias donde me decían que tenían ya 3 días sin recibir agua. No puede ser. Cuando nosotros como asociación estuvimos realizando varias gestiones ante Copeco, ante el SANA y ante las autoridades competentes para que se pudiera arreglar estos problemas del agua. Entonces, ¿por qué seguimos en esto si, como le digo, estamos en pleno invierno, donde las represas están a reventar y en los centros penales del país no tienen agua? No es posible. Entonces, yo creo que son gestiones que el Instituto Nacional Penitenciario tiene que agilizarlas, no sé, tiene que haber la forma. No me compete a mí
hacerlas, Sí. y yo las he andado haciendo. Entonces yo hablaba ayer con las autoridades del Centro Pero Penal esa es de Támara. negligencia. Sí, yo Porque entiendo. no tener el servicio de agua potable, que es tan elemental, en lugares reducidos, donde la gente está prácticamente hacinada, me parece que es una irresponsabilidad. Sí, de alto yo realmente nivel. anoche hablaba con el señor subdirector del Centro Penal de Támara, ¿verdad? Que he tenido a bien con ellos una buena comunicación y nos hemos apoyado mutuamente, y me decía que yo le comunicaba que ayer infinidad de familiares me estaban diciendo que sus privados les decían no tenemos agua. Entonces yo me comunicaba con él y él me dijo, bueno, doña Delma, en estos momentos estamos realizando el ingreso de varias pipetas de agua, pero yo sé que estaban... compañero, está el malo el nombre de ella, es Delmi, ¿verdad? Delma, con D. No Telma. Delma. Sí. Pues le decía que yo me comuniqué anoche y me decían ellos, ya estamos resolviendo el problema del agua y estamos llevando pipetas, pero el objetivo no es llevar pipetas, sino que las autoridades del INP, hay un problema en el Centro Penal de Támara donde hay un problema de tubería, las pilas de agua están llenas, pero hay un problema con la tubería que va hacia el Centro Penal. Entonces ahí nosotros conseguimos que el SANA fuera a hacer un estudio, ¿verdad? Y ellos presentaron el problema. Lo que pasa es que no hay presupuesto para poder resolver todas estas cosas, pero yo digo, si es un problema grave, tenemos que buscar la solución, de una u otra forma buscar la solución, ¿verdad? Yo tengo entendido que muchas de estas decisiones no es por parte de las autoridades de los centros penales, sino que dependen del INP. Entonces, ¿a dónde está el INP? Yo sé que hemos estado en pandemia, que hemos tenido problemas por el COVID, que ha habido atrasos, que se está trabajando solo el 20% de lo que es en cada institución, pero si yo lo he podido hacer sola con algunas de las privadas mujeres que me ayudan, ¿verdad? En la asociación, ¿verdad? Con mi asistente, hemos hecho todas estas gestiones, ¿por qué no poderlas hacer ellos como INP? Entonces, realmente nos sentimos a veces como molestos, me siento impotente, porque digo, si yo las puedo hacer estas gestiones, ¿por qué no hacerlos ellos? Si no me competen a mí, como le repito. Entonces, ese es un problema, no solo en el Centro Penal de Támara, sino en todos los centros penales de Támara. Imagínense que ahí en el Centro Penal de Támara está máxima. Están encerrados supuestamente 23 horas al día porque tienen que tener una hora de luz al día, que entonces son 23 horas encerrados y estar sin agua. Sí, no, tiene que ser, es algo muy elemental. Óigame, o sea, ¿cuántos estamos cada vez incumpliendo más o a los derechos humanos de cada uno de estos privados de libertad? O sea, se están ya ellos desesperando en estas cárceles de máxima seguridad, es una desesperación. Tienen ya 6 meses completitos, también igual que todos los centros penales, de no tener contacto de ningún tipo con sus familiares. ¿Por qué? Le voy a hacer una breve reseña de lo que pasa en el Centro Penal de Moroselí, en el Centro Penal de Ilama. Han instalado el equipo de teléfono, son unos teléfonos de verdad que están en un equipo ahí, donde los privados de libertad, porque hay personas que me dicen, cuando yo digo, me llamó mi hijo, me llamó el privado de libertad, y esta señora, ¿cómo se comunica con los privados de libertad? Entonces les voy a hacer la aclaración, que hay teléfonos públicos instalados por el INP, ¿verdad? Donde ellos se les asigna un PIN, y ellos compran una tarjeta y pueden realizar llamadas al exterior y pueden comunicarse con sus familiares, y se les asigna un número, una cantidad de números de teléfono a donde ellos pueden comunicarse. Entonces, como le repetía, en el Centro Penal de Moroselí y en el Centro Penal de Ilama están instalados estos equipos, pero están apagados. Mire, el año pasado en diciembre tenían alrededor de 2 años exactamente de cumplir estos aparatos apagados. Ahorita ya tienen 2 años, 8 meses, ya por los 3 apagados estos aparatos. Entonces, ¿qué sentido tiene que estén estos aparatos ahí si van a estar apagados? Mire, según la ley... yo creo que ahora es importante, abogada Delma Ordóñez, aclarar que no todos los que están privados de libertad están sentenciados. Exacto. Hay un gran porcentaje de estos hondureños que todavía que de repente son inocentes, ¿verdad? Y que porque no han tenido un abogado o porque la autoridad ha sido incapaz, no los han sacado de los centros penitenciarios. Entonces, ¿en qué porcentaje? Todo esto influye porque están saturados los centros penales, pero si la justicia fuese pronta,
entonces muchos de ellos podrían estar en libertad. Así es, nosotros hicimos... Por delitos menores. Por delitos menores. Hicimos la gestión, ahorita con esto de la pandemia, se presentaron por varias personas, abogados, por CONAPRED, varias, habeas corpus, donde estaban solicitando la liberación de los privados de libertad que estaban con enfermedad de base, ¿verdad? Y que aquellos privados de libertad que padecían de hipertensión, diabetes, tuberculosis, VIH, problemas mentales, personas de la tercera edad. Y nosotros estuvimos luchando y luchando y luchando porque se aprobara, ¿verdad?, las reformas a este artículo 184 y el 183, donde también se habla de la prisión preventiva, que es lo que usted habla, que son las personas que no están todavía sentenciadas, están todavía procesadas, pero no sentenciadas. Y ahorita todavía no hemos visto, ¿verdad?, aquella salida masiva como debía haber sido, sí, de estos privados de libertad que están beneficiados con estos artículos, ¿verdad? Hay un atraso en el centro penal, ¿verdad?, de Támara. Hubo ahorita recientemente el cambio de director, despidieron casi todo el departamento legal y hay poco personal administrativo, entonces está todo ese proceso de elaboración de constancias de socioeconómicas, constancias psicológicas, constancias médicas, todo ese proceso está atrasado. Pero ese es violarle el derecho que tiene el privado de libertad. Así es, aparte todo el atraso que hay en los procesos de preliberación. Hay muchas personas que ya cumplieron su tiempo y ya tienen su fecha pasada de preliberación y no han sido todavía sacados, ¿verdad?, a cumplir su preliberación porque dicen que en el INP están elaborando una tabla, ¿verdad?, y que todavía no ha sido aprobada y que no ha sido enviada a los centros penales para que puedan salir de estos privados de libertad. Entonces, mírese, llevamos 6 meses, va a pasar la pandemia y todavía no va a existir. Pero ¿y qué pasa con los jueces? Porque esta es una cuestión que tiene que ver estrictamente con el Poder Judicial. Sí, mire, hay muchos jueces de ejecución y hay el proceso que está llevándose en la Corte Suprema de Justicia, están trabajando de oficio, ¿verdad? Y están mandando a solicitar de oficio, ¿verdad?, a todas estas personas según listados que fueron enviados de los centros penales. Aquellas personas que están enfermas del centro penal de Támara fueron alrededor de 800, bueno, a nivel nacional alrededor son de unas 1.500 personas que estaban con enfermedad de base y que tenían que salir, ¿verdad? Pero el problema es que el retraso del poco personal que hay en los centros penales, para cuando llegan estas órdenes de la Corte Suprema o de los jueces de ejecución o de los jueces, para agilizar el proceso ahí dentro ya en el centro penal, ¿me entiende? Hay poco personal, entonces ellos no se dan abasto y están trabajando conforme a tiempo de llegada, ¿me entiende? Como a turno, sí, ¿verdad? Entonces eso también es otro de los atrasos. Pero ¿qué tanto tiene que ser el trámite interno? Porque ¿qué es? El día que llegó el privado de libertad, ¿cuál ha sido su comportamiento? Que me imagino que eso debería de tenerlo ya en computadora o si no en algún libro, que son cuestiones muy elementales y que debería ser sencillo la forma como tenga que hacerse el trámite. Así es, pero como le digo, ellos aducen. Yo incluso tuve una reunión la semana pasada y se me decía por parte de la asesoría legal que el problema es que solo estaban con 2 asesores legales, en el caso del Centro Penal de Támara, 2 asesores legales para 7.000 privados de libertad, ¿verdad? Entonces hasta ahorita habían llegado 2 asesores nuevos que los estaban entrenando, pero realmente creo que es poco personal para la cantidad de solicitudes de elaboración de constancias, de los trámites que hay que hacer de preliberación. Entonces yo creo que debemos como INP de agilizar un poco lo que son estas actividades y así ir descongestionando los centros penales. Mire, yo creo que si se aplicaran correctamente estos artículos que fueron reformados del Código Penal, pues estas cárceles estarían descongestionando y sería un peso menos para el INP. Mire, en cuanto a comida, a salud, a tantas cosas, al control mismo del interno de los centros penales. Entonces, imagínense ustedes como familiares abogan entonces, cabe esta posibilidad de que ya el sentenciado esté en un centro penal y que el que está con la posibilidad de que todavía no ha sido sentenciado o que su juicio está pendiente, esté en otro centro penitenciario? No, se habla de que el privado de libertad que está sentenciado, pues ya tiene que estar en el centro penal, ¿verdad? Cumpliendo con su pena, y el privado el privado de libertad que está en proceso, ¿verdad? Que son los que están en proceso de ser sentenciados,
si su delito no es un delito grave, como en el artículo dice que a excepción de, ¿verdad? Sí. Y hay varios delitos que son como violación, el delito de sangre le llaman ellos, que es la muerte, asociación ilícita, todo ese tipo de delitos que dice, a excepción de en el artículo, pues ellos tienen que esperar su sentencia en el centro penal, pero cuando son delitos menores, robo, sí, cosas menores, ¿verdad? Y cosas lamentablemente menores, ahí es donde hay mayor injusticia. Pueden ir a su casa y estar llevando su proceso dentro de su casa, ¿verdad? El proceso, y así descongestionar, como le digo, los centros penales. Pero todo esto no se está llevando a cabo. Sí han salido privados de libertad, porque yo lo he visto, ¿verdad? Yo he estado ahí cuando han salido privados de libertad, ¿verdad? Y ya están siendo beneficiados con estos reformas, pero no es la cantidad que nosotros esperábamos. Creíamos que iban a dar primero proceso a todos aquellos privados de libertad vulnerables que tenían enfermedades de base, pero no, empezaron al revés, ¿verdad? Empezaron con otro tipo de privados de libertad, a sacar otro tipo de privados de libertad, y han dejado por último todos aquellos privados de libertad que están con enfermedades de base. Entonces, todas esas cosas nos preguntamos nosotros como familiares, ¿qué está pasando en los centros penales? ¿Qué está pasando en el INP? ¿Cuál es el control que se está llevando? ¿Cuál es el seguimiento que le están dando? O sea, imagínense, en los centros penales de máxima seguridad, aparte de estar encerrados, de no tener agua, de no tener comunicación al exterior, según el artículo 158 de la ley de Mandela, todos los privados de libertad tienen derecho a comunicación con el exterior. Claro. Entonces, ¿por qué no habilitar los teléfonos? Ahora, ¿qué es lo si están encerrados, si están ahí, ya, si no saben nada de su familia, ¿por qué no habilitarles la comunicación a estos privados de libertad? Ahora, pero las llamadas son bajo control de la autoridad. autoridad. Claro, las llamadas, todos sabemos, los familiares sabemos, los privados saben que estas llamadas son controladas. Que al otro lado están escuchando sus llamadas por cualquier problema que se dé, que dicen ellos que hay extorsión, que están planificando masacres, que están planificando tantas cosas, entonces, pero las llamadas son escuchadas. Sí. Entonces, ¿por qué no habilitar estas llamadas? ¿Por qué tener estos privados? Sí, al evitar el contacto de la persona con su familiar. Yo sé que hay muchos de ellos que han cometido delitos graves, ¿verdad? Y que deben que cumplir su pena, pero son seres humanos. Sí. En eso estamos muy de acuerdo. Son seres humanos, y yo velo por el bienestar de esos seres humanos, porque como seres humanos tenemos derecho a recapacitar y a reflexionar. Y mire, nadie está exento de caer en esos lugares. Claro. Nadie está exento de caer en esos lugares. Tránsito, nadie, absolutamente descuido. Nadie. Y cualquier autoridad, ya sea del gobierno, del INP, de donde sea, puede caer a un lugar de esos. Y ahí es donde se va a dar cuenta de todas las falencias que se están dando en los centros penales. Sí, con solo el hecho de ir uno de visita, uno nota las falencias que tiene. En estos centros penales de máxima seguridad hay un problema, porque hay una dieta, y ponen una dieta especial que hay que ser entregada, ponen una fecha y todo, pero es un problema. También es un problema, aparte que no lo puede ver. Dieta es una dieta que dicen solo puede llevar 2 leches, es algo específico. Una determinada cantidad de productos que puede llevar, y cuál producto puede llevar. Entonces eso le llamamos una dieta. Sí. Entonces la dieta para estos privados de los centros penales de máxima seguridad es especial, y ponen un día específico para los módulos, de tal modo, tal día, de tal modo, así son en los centros penales de máxima seguridad. Pero ¿qué pasa? Llega el día para entregar esta dieta y también es un problema. Sí. Ponen peros y trabas para todo. Entonces digo yo, si no están dejando, mire, 6 meses sin poderlo ver, sin visita, sin comunicación con sus familiares al exterior, sin agua potable en los centros penales, y de remate no dejan que lleven a estos centros penales de máxima seguridad lo que ellos necesitan. Entonces, óigame, yo creo que estos privados de libertad están frustrados. Y que ellos bien pueden hacer la revisión respectiva. Claro. Cuentan ya con la expertise, que cuentan con todos los elementos para poder contrarrestar cualquier acción del privado de libertad. Entonces, siento yo que, y a veces uno se queda impactado porque va a visitar a una persona y queda a criterio de un sargento o de un teniente si quiere dejarlo entrar o no dejarlo entrar. O si quiere llevarle la comida o no quiere llevarle la comida, que no debe estar sujeta a eso, claro, sino que debe haber un protocolo, y la gente entiende que debe respetar ese protocolo. Por ejemplo, el protocolo de revisión para entrar a un centro penitenciario, ya la gente lo entiende. Si hay alguien que violenta el protocolo, ya sabe también
¿qué es el castigo que va a recibir? Mire, nosotros como familiares entendemos, estamos en un proceso, en una pandemia que no es solo a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, y que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede caer en ese problema del COVID, o cualquiera de nosotros pues, somos asintomáticos, lo entendemos, y podemos ir a contagiar a todos estos privados de libertad, y puede ser un desastre, ¿verdad? Bueno, pero que no se entiende que una importante cantidad de privados de libertad han salido afectados con el COVID. Claro, óigame, ahí había, nosotros estábamos preocupados al principio, porque en el centro penal de Támara son 7,000 privados de libertad hacinados. Y yo decía, Señor Jesús, ¿cómo va a ser el contagio en este centro penal? O sea, yo esperaba unos índices de mortalidad grandes, esperaba un contagio inmenso, pero gracias a Dios, ¿verdad? Se tomaron las medidas necesarias. Pero se dieron algunos casos, casi 200. Se dieron algunos casos. En el centro penal de Támara, bueno, al nivel nacional creo que fueron alrededor de 1,700 privados de libertad contagiados con COVID. Y de esto ya creo que son pocos, es un porcentaje mínimo lo que hay porque se recuperen, ¿verdad? Y el porcentaje de mortalidad realmente fueron 24 a nivel nacional. Óigame, para 21,000 privados de libertad el porcentaje de mortalidad es muy bajo, es mínimo. Les agradezco en ese sentido, ¿verdad? Que se hubo un control que se aplicó en el momento preciso, ¿verdad? Todas las medidas de bioseguridad, todo el equipo médico, ¿verdad? Porque no hay que tampoco solo hablar mal, también hay que ver lo bueno, porque se detuvo en el momento preciso el contagio del COVID, ¿verdad? Hubo un control. Entonces, si ahorita los porcentajes son mínimos, se habla que ya no tenemos, pero es mínimo el contagio en el centro penal. Entonces, ¿por qué no permitir la visita dentro de las medidas de bioseguridad y nosotros acatando todos esos procesos, ¿verdad? Como le digo, y retornando a las 15 propuestas que hice nosotros, tomando nuestra distancia, que los privados de libertad se levanten 2 horas antes de que comience la visita a realizar todas las limpiezas, toda la higienización y realizar todos los procesos de desinfectación en los lugares donde se va a que al principio no sé si ustedes aceptarían que no sea como anteriormente, que uno se podía estar 2, 3 horas, 4 horas dentro del centro penitenciario, sino de repente empezar a reducir, que tenga que ser con reducción de tiempo, pero que se les permita. Sí, yo me refería a ver en área ventilada, ¿verdad? Porque recuerde que el COVID, cuando estamos con mucho, ¿verdad?, hacinamiento, es donde ahí se producen los contagios. Y realmente pedirle a los familiares que si usted siente que está enfermo, que tiene los síntomas, no presentarse al centro penal, hay que ser consciente, porque yo me moriría y me sentiría mal de saber que yo estoy contagiada y me voy a meter al centro penal y contagiar a esa cantidad, o sea, empezando porque caería mi familiar, ¿verdad? Entonces hay que ser conscientes y como le digo, yo a veces hablo, yo tengo un chat de cada uno de los centros penales, tengo chat de cada uno de los módulos del Centro Penal de Támara y estamos en contacto con los familiares a diario yo les digo, hay que tener paciencia, pero como me dicen ellas, sí, doña Delma, pero la paciencia se agota, ¿verdad? Estamos viendo que está todo abriendo en el país, pero ¿por qué no nos dejan ver a nuestros familiares? Y empezar, yo creo que paulatinamente puede ser también que, vaya, se me viene a mí una idea, por número de tarjeta de identidad, por hora, mire, de tantos mecanismos que pueden tomar. Si no se tiene, pues ha sido una propuesta de un porcentaje de cada módulo, o que empezaran los módulos el sábado y domingo del 1 al 5, el domingo del 6 al 0, para tener, ¿verdad? Y que si íbamos 1,000 personas un sábado, pues reducir a un 50% y que vayamos 500 personas a la visita. Entonces, y tomando, claro, todas las medidas de bioseguridad. Entonces, ahí donde yo digo, ¿por qué no escucharnos? Mire, a ver, nosotros los familiares a veces sabemos más que las autoridades de lo que está sucediendo adentro del centro penal. Entonces, hablaba con el señor subdirector en una reunión que tuvimos con varias personas de la asociación, y una reunión muy productiva, y me decía el señor director, doña Delma, pero si los privados de libertad acceden y me dicen, bueno, vamos a permitir que este sábado, vaya, por un ejemplo, vayan los privados de libertad y sea la visita del recinto general. Entonces, este sábado va a ser todos los familiares del recinto general.
De ahí, el otro sábado o el domingo va a ser la visita de los privados de libertad de Casablanca. El siguiente fin de semana, el otro módulo diagnóstico. Y si no, entonces me dice, si ellos aceptaran, ¿verdad?, estas propuestas, pues nosotros podríamos ir gestionando, porque como quiero aclarar también que las autoridades del centro penal y me imagino que todos los centros penales a nivel nacional me dicen que ellos no está dentro de ellos, ¿verdad?, poder autorizar la apertura de esas visitas. Hay una comisión, está el INP, la SINAGER, la Secretaría de Salud. ¿Han abordado SINAGER ustedes? Pues no he abordado todavía SINAGER. ¿Y por qué no lo hace? Yo creo que tal vez podría ser que abrir la puerta ahí. Sí, lo vamos a hacer. Yo toqué ahorita, como le digo, las puertas del CONADE, ¿verdad? Y ellos me están ayudando, el señor Roberto Herrera, que tengo entendido que iba a enviar unos oficios solicitando y pidiendo explicaciones del por qué no de la visita, ¿verdad? Entonces, en eso estamos, en este proceso. Recuerde que a veces a nosotros, como familiares, nos tachan de que porque tal vez nuestro privado de libertad está cargando por un delito en el centro penal, creen que nosotros de familiar también somos iguales o que somos delincuentes. Y ahí es donde mire, eso es algo que es importante este punto que usted ha tocado, y es en el sentido de que lamentablemente en el casos como estos, así como sufre, ¿verdad?, la víctima, los familiares de la víctima cuando ocurre un hecho, pero también del otro lado, los familiares del victimario, si hay una persona que está pagando su pena, pero su familia no tiene por qué pagar la pena. Exacto, y mire, y nosotros... Y no tiene nada que ver, mire, y también, fíjense que tenemos esa mala costumbre. Delincuentes. Exactamente, que tiene la mala costumbre la gente de generalizar. Y no solo, mire, y no solo las autoridades, en general la sociedad. O sea, se nos separan familiares, amigos, se nos van de al lado. Y aunque suene duro, y si mis amigos y mis familiares me están viendo, pero es la realidad. Y a unos mismos privados. Es la realidad. Una persona caer preso es un delito del preso y de la familia. Y de la familia. ¿Verdad? Entonces la familia... Porque ya lo asocian. Ya lo asocian de que, si él cayó por narcotraficante, entonces la familia es narcotraficante. Si cayó por asociación ilícita, entonces todos pertenecen a la asociación. Entonces no es justo, porque habemos familiares que luchamos, que tenemos una vida trabajando. Miren, en la asociación de familiares hay doctores, hay licenciados, hay maestros, hay gente humilde trabajadora, hay obreros. ¿Qué no hay? Intelectuales, de todo tipo de familiar, y están preocupados por el bienestar de esos privados de libertad. Entonces digo yo, ¿por qué generalizar? En mi caso personal, porque lo he tenido, lo he vivido, que generalizan de que porque yo tengo mi familiar privado de libertad, yo también soy igual. Y no es así. No. Mire, si yo estoy en una asociación de familiares, yo tengo que tener contacto con los privados de libertad, y que yo hable con los privados de libertad y les ayude no quiere decir que yo pertenezca a ese grupo o que yo sea delincuente. No, yo quiero que esos privados de libertad cambien, que sean una mejor persona, que mire, hay programas de reinserción social, hay un departamento de reinserción social en el INEP, y hasta este momento, ¿verdad?, yo tuve muchas reuniones con ellos, ¿verdad?, y teníamos muchos proyectos en camino, pero se dio esto de la pandemia y todo quedó parado. Pero estos programas de reinserción social no se están dando en los centros penales, no se están dando. El mismo privado está haciendo él solo las actividades de cría de tilapia, carpintería, como le digo, están haciendo zapatos, haciendo ellos mismos. Mire, allá en el centro penal de Támara se creó un proyecto, hay un proyecto de educación, que los mismos privados están educatodos, ellos siendo los privados que son profesionales y tienen un poquito más de educación, ayudándole a los otros privados de libertad a que ellos aprendan, a que estudien, a que salgan adelante, para que cuando salgan de ahí, del centro penal, tengan una posibilidad de ir a conseguir un trabajo. ¿A dónde están esos programas de reinserción social? En las cárceles de máxima seguridad, encerrados 23 horas, porque yo no sé si lo sacan las 24 horas al sol, ¿verdad? No sé, encerrados las 23 horas, cuando hay posibilidades de hacer, ahí tienen bodegas o no sé, instalaciones donde pueden abrir talleres. Claro. A esos privados de libertad de máxima seguridad que han cometido delitos, según ellos son los peores delincuentes del mundo, ahí pueden abrirle programas de talleres donde aprendan oficios, donde en vez de estar ese tiempo encerrado ahí, aprendan oficios de lo que sea.
Sí, a dedicarse a otra actividad. A dedicarse a otra actividad, y esa mente donde ellos están encerrados maquinando y maquinando, porque sabe que el ocio es criminal, sí. ¿Verdad? El ocio nos mata. Entonces, estos privados de libertad pueden estar ejercitando su mente, y este es parte de la reinserción social. En los programas, en los centros penales de máxima seguridad, abrir talleres. Mire, yo me fui al centro penal de Siria y miraba que a quien tienen trabajando en la tierra, porque en el centro penal de Siria tienen bastante extensión de tierra, y a quien tienen trabajando en la tierra son a los viejitos, sí. A las personas de la tercera edad, y ese montón de jóvenes que están ahí porque no los ponen a aprender a labrar en la tierra. Para que ellos vayan aprendiendo, y también es una forma de botar energía. Claro, ¿por qué no ayudarle a estos privados de libertad a que aprendan estos oficios y que salgan, cuando salgan a la sociedad, tengan algo con que defenderse? Pero salen así. Ahora, salen con las manos atadas y realmente... O se los tiran a la calle y lógicamente que tendrán que volver a delinquir de nuevo. Mire, fíjese que el día viernes estaba en el centro penal y estaba ingresando, ayudando a los familiares a meter su paquete, y estaba saliendo un privado de libertad. Mire, lo palidito, delgadito, entonces, y se llamaba, tenía el nombre parecido al de mi familiar. Y entonces vengo yo y me entró una cosa, pero al verlo parado, y le dije, yo, papá, le digo, ¿vas para afuera? Sí, me dice. Yo, pórtate bien, le digo, no regreses a este lugar, sabes todo lo que has pasado. Sí. En eso se acercó su papá y lo miró rojito el señor y me dice, licenciada, me dice, gracias, me dice, no sabe todo el sufrimiento que hemos pasado en todo el tiempo que ha estado mi hija. Ahora, este es el mejor momento de mi vida. Entonces yo les digo a los privados de libertad, una vez que salgan, por favor, pórtense bien. Sí. Si han sufrido tanto, no regresen a los centros penales. El caso en particular suyo, que vive una experiencia como esa, la gente no se puede imaginar el dolor que representa el tener que escuchar que un familiar está detenido y que va a la cárcel. ¿Cómo fue el impacto para usted? Bueno, en mi caso personal, nunca me imaginé pisar un centro penal, ¿verdad? Realmente fue doloroso para mí, mi único hijo varón, el mayor. Entonces es algo, para uno es un impacto, claro. Realmente para mí es un impacto. Desde ese momento mi vida cambió, fue una vuelta increíble. Tengo reclamos de mi familia, me dicen, pero ¿por qué te has dedicado de lleno al centro penal? Pero solo yo siento, ¿verdad? Solo yo sé lo que estoy sintiendo. ¿Y el papá de él? El papá de él, estamos separados, y su papá vive en otro lugar, ¿verdad? Y para él se le hace difícil, pero sí lo ha venido a visitar, pero me ha tocado, a mis padres y a mí, nos ha tocado, ¿verdad? Vivir esto. Prácticamente uno de familiar se vuelve también privado de libertad. Sí, se lo digo de corazón, uno de familiar se vuelve privado de libertad. Entonces cada vez que yo miro a una persona sufriendo, a un familiar sufriendo, me recuerdo todo lo que pasé yo. Claro. Y es a donde se me hace el corazón así. Y digo, no puedo dejar de ayudar. Y muchas veces he dicho, ya no lo voy a hacer, ya estoy cansada, peleo con esto, peleo con otro, no me toman en cuenta. Y me acuesto con esa idea de dejar esto, y me levanto y le pido al Señor sabiduría, y miro y me llaman que está pasando esto, y entonces ahí es donde otra vez vuelve la energía y digo, no puedo. Y ojalá que su hijo valore todo este esfuerzo que usted está haciendo como madre, como también los otros privados de libertad. Así es, Mire, yo tengo amigas y amigos que tienen sus familiares privados de libertad. Unos los han ignorado de manera total. Dije, no, bueno, él cometió el delito, hay que lo pague y mire qué hace. Y nunca más se volvieron. Pero hay otras, se da el caso de una señora amiga mía, que uno de los hijos pertenece a un grupo y el otro hijo pertenece al otro grupo. Entonces ella casi tomó la decisión a cuál de los dos visito. Entonces tiene que ir a visitar a uno, y ha evitado ir a visitar al otro para no verse en problemas. Exacto. Entonces manda a una de sus hijas, pero esa mujer sufre. Claro, es un dolor. De manera permanente, desde el encuentro yo, siempre me dice, mire, yo no puedo vivir en paz, porque yo me acuesto pensando que a mis hijos no les va a pasar algo,
y me levanto en la mañana con la misma, o la noche pensando de que si tienen necesidad de algo, que cuánto tiempo van a estar ahí, y lógicamente que le ocurre a ella que va y le dice, no, ya dentro de un mes ya salen, y eso se ha ido multiplicando en meses y años. Así es. Entonces yo creo que en ese sentido la autoridad debe ser más estricta en esta situación. Sí, mire, en el caso, damos el caso especialmente de las cárceles de máxima seguridad, ¿verdad? Donde este año han ocurrido varias muertes, y entonces nosotros nos preguntamos como familiar, imagínense esos familiares, yo tengo a mi hijo en un lugar donde yo puedo llevarle cositas, yo lo puedo ir a visitar, yo puedo hablar con él diariamente, pero esos privados de libertad que están en máxima seguridad, y lo repito, sin visita de sus familiares, encerrados tanto tiempo, sin poder hacer una llamada a su familiar, problemas en recibir una dieta, en recibir un par de tenis, en recibir una ropita, y de remate problemas de seguridad, porque no están seguros en el centro penal de máxima seguridad, porque no saben en qué momento les va a caer algo y van a ser y yo creo que ahí asesinados, o va a haber una revuelta dentro de estas cárceles. ¿De dónde está esa seguridad? Si por eso, máxima seguridad. Y yo creo que debería existir, si el concepto es el máxima seguridad, es que a ningún privado de libertad le pase nada, y debe ser en todos los centros penitenciarios, no solo las cárceles de máxima seguridad, sino que todo. Y si están privados bajo esas condiciones, yo tuve la oportunidad de conocer en los Estados Unidos una cárcel de mediana seguridad, y es cierto, previo a que la gente entre, no es que le privan de la libertad de que le visite un familiar, sino que van tomando todas las medidas para que el que ingrese no lleve nada que pueda crear problemas al interno del centro penitenciario. Pero no es que le restringen, si usted lleva el alimento, usted lo deja en una zona, ahí se lo revisan y se lo pasan directamente al privado de libertad, pero bajo una estricta medida de revisión. Entonces, entrar en estos excesos. No hemos abierto las líneas telefónicas porque en este espacio no acostumbramos nosotros a hacerlo, sino que es más platicar con usted, por ejemplo. Mañana puede ser que estén platicando con otra persona, pero no es de línea abierta, de verdad, no abrimos la línea, sino que tal vez en los noticieros. Pero en este caso en particular le hemos invitado con ese objetivo de conocer la visión desde los centros penitenciarios, desde el interior. Imagínense que el irrespeto cada día a los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos constantemente, o sea, a diario en estos centros penales, porque es un irrespeto, no cumplir, un irrespeto, es una violación a los derechos humanos, a la parte médica, no cumplir con las dietas de los privados de libertad, no permitir llevar a las personas las dietas a estos privados de libertad, no entregarle la dieta que les corresponde a estos privados de libertad. Entonces digo yo, ¿a dónde está? Entonces, todas estas gestiones, nosotros cuando hubo el cambio de las autoridades penitenciarias, ¿verdad?, a la parte militar, uno se crea muchas expectativas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué va a suceder? Los militares son más, ¿verdad?, rectos, están más, me refiero que son más estrictos, están esto, pero en realidad no hemos visto, estamos viendo que está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo. Ahora, es que yo siento... ¿A dónde está? Yo sentía aquella confianza y dije yo, después de aquellas masacres, y dije yo, vamos al cambio. Entonces digo, uno tiene aquella expectativa y dice, bueno, pucha, vamos a estar más seguros, va a pasar esto, van a haber estos cambios porque ellos son más estrictos, van a haber estas reglas. Muertes en los centros penales, en las cárceles de máxima seguridad. Y lo que ocurre es que en otras partes del mundo quien atiende los centros penitenciarios es gente especializada, no los militares. Ellos están preparados para otras actividades, no policías, porque ellos están para otras, es la policía penitenciaria. Lamentablemente no sé por qué aquí ha fallado la policía penitenciaria, pero en otros países son civiles atendiendo a civiles. Claro. ¿Verdad? Bajo otros criterios y darle la oportunidad, esa posibilidad al privado de libertad. Imagínense que pienso yo, realmente en el centro penal no se hubiese dado ninguna muerte por COVID. Claro, sí, si hubiese... No tendría por qué hacer, le digo yo, gracias a Dios
el porcentaje de mortalidad fue bajo. Pero tiene que pero responder no la autoridad. debió haberse dado ninguna muerte en el centro penal. Claro, y tiene que responder en la ninguno autoridad. de los centros penales debe haber habido la una muerte. autoridad por esas muertes. ¿Por qué? Porque si estaban ahí encerrados, no tenían visita. Tenemos 6 meses, sí, ya sobre 7, no tenían visita de sus familiares. Tenía que haber un cuidado, pero extremo. Olvídese, solo en el centro penal de Támara, un hacinamiento de 7,000 privados de libertad. Pudo haber Le ocurrido. estoy dando gracias a Dios que no ocurrió una desgracia, pero realmente no tenía que haber existido ningún muerto en ningún centro penal si no había visita, porque tenía que haberse aplicado bien todas esas medidas de bioseguridad y todos los procesos para que no ocurriera ninguna muerte. Entonces, como le digo, doy gracias a Dios, claro, ¿verdad?, de que no han ocurrido más muertes en ese sentido. Abogada Delma Ordóñez, le agradecemos la presencia en el programa. Desde ya días tenía yo el interés de tenerla acá, porque siempre hemos creído que si bien hay alguien que ha cometido un delito, tiene que pagarlo, y en eso vamos a estar así siempre bajo ese criterio, pero no es justo, no es correcto que se lleve al nivel de humillación al familiar o al amigo del que va a visitar al privado de libertad. A mí me parece que en eso hay de repente alguna exageración, ¿verdad? Se llega al límite de que un día le dicen, sí, usted puede ingresar, hoy hay entrada, y de la noche a la mañana le dicen que no, ya no puede entrar. Decisiones como, solo los familiares pueden entrar y tienen que pagar un carnet. Y los amigos, pues. Hay gente que tiene sus amigos y son gente sana, son gente honrada, gente honesta que también quiere ir a visitar a su amigo, el religioso que quiere ir a visitar también, o la gente que lo hace por cristianismo, por humanidad, pero le privan la libertad, no, solo el familiar. Y a veces hay gente que ni los familiares van, y es que eso es lo más doloroso. Viera todas las historias que escucho, sí, yo, ¿verdad? De gente, en el lugar donde está mi hijo, creo que si habrán 10 personas o 15 que reciben visita, es mucho, y las demás no se han vuelto a acordar de ellos. Entonces yo me siento como la mamá de ellos, yo siento aquella necesidad de protegerlos, aun y cuando sé que han cometido delitos. Y aún así yo empiezo y les digo, y los aconsejo y les digo, por favor, miren, a veces parezco disco rayado, pero yo estoy siempre diciendo, por favor, pórtense bien, hagan esto, siempre dentro de las medidas, de las normas de conducta. Sí. Esto les va a servir para cuando ustedes vayan a salir, su carta de conducta es primordial. Entonces siempre paso con aquella cosa. Y mire, y todas estas cosas, a veces las autoridades se enojan cuando me escuchan decir esto. Pero si, yo creo que nosotros como familiares sabemos, le repito, lo que está sucediendo dentro de estos centros penales, y no lo decimos por molestar, sino que lo decimos para que lo capten y empiecen a tomar medidas para que se arreglen todos estos problemas, y ante la esa actitud de indiferencia, la autoridad no queda más que llamar. No lo hago en forma personal hacia alguien, porque siempre me dicen, la vimos en la tele y nos estaba echando duro. No lo hago en ese sentido, sino lo hago para que las autoridades tomen conciencia y digan, esto es lo que está pasando en los centros penales, vamos a tomar esto y lo vamos a tratar de mejorar. Créame, no lo hago con el afán de molestar, sino que lo quiero para el bienestar de todos esos 21,000 privados de libertad a nivel nacional, y lo estoy haciendo en esta semana, iniciando esta semana del reo, la semana del privado de libertad, y que el 24 de septiembre es el día del reo. Lo estoy haciendo para que tomen conciencia. Entonces, las autoridades, los familiares, porque a veces, créame, es difícil tratar con familiares. No, ni los 5 dedos de la mano son iguales. Hay familiares que son problemáticos, que no quieren. No entienden lo que es el protocolo. Entonces, es difícil. Mire, a veces yo me acuesto y me vuelvo loca y tengo la cabeza con tantas cosas, con tantos problemas de familiar. Mire, uno en este proceso de que he tenido de ser presidenta de la Asociación de Familiares, hay con amigas que tienen sus privados de libertad, nos reímos y les digo, me he vuelto hasta doctora corazones, porque a veces hay mujeres que tienen problemas con sus privados adentro y yo trato de ayudarlos para que ellos cambien como pareja en su relación. Entonces digo, me he vuelto hasta doctora corazones, pero para mí es un placer, es una satisfacción. Como le digo, me duele lo que están pasando los privados de libertad en esos centros penales de máxima seguridad. Lo repito, comunicación, ¿verdad? Necesitan comunicación, agua,
¿verdad? Necesitan visita, necesitan áreas donde puedan ellos empezar con esos programas de reinserción social. Entonces, ¿qué solo estamos pidiendo? Que por favor tomen en cuenta. Yo sé que no se va a ir dando todo de un solo, pero... Bueno, le agradezco, ¿verdad? Porque ya estoy en el límite. Hoy tenemos un nuevo programa a partir de las 8 de la mañana en punto. Le agradezco su presencia y siempre estamos a la orden aquí con el objetivo gracias por haberme invitado y dejarme mejorar la condición del privado de libertad. A todos ustedes, gracias, que Dios los bendiga. Continúen con nuestra programación. Buen día.